El despertador consciente. Capítulo 6. Dualidad y polarización. Puede que haya muchas cosas en esta vida que no se puedan elegir desde el momento en que llegamos, como el lugar y la fecha de nacimiento, nuestra genética y nuestra apariencia física, o la familia a la que hemos ido a parar. Aunque también hay teorías metafísicas que afirman que esto no es del todo así, pero a eso ya llegaremos más adelante. Si lo vemos desde un punto de vista más realista, la vida está llena de decisiones desde el momento en que empezamos. Algunas decisiones van asociadas a cuestiones de carácter y otras quizás más a temas de entorno. Es decir, aquí en España, por carácter y personalidad, tal vez decidas que tu deporte favorito es el fútbol, el baloncesto o el tenis, mientras que por entorno sería bastante extraño que viviendo en Madrid tu deporte favorito sea el curling o el hockey sobre hielo, todo lo contrario que le ocurriría a un canadiense. Sé que el ejemplo es un poco simple, pero me viene bien para ilustrar lo que os quiero contar. En temas deportivos podemos partir de la base de que aquí en España el deporte rey parece ser el fútbol, y dentro de ese deporte hay dos equipos más destacados, Madrid y Barcelona. La polarización de la sociedad se puede explicar fácilmente mediante este ejemplo que todos entenderemos, pero antes voy con una aclaración rápida. Imagino que a todos os suena el concepto del yin y el yang. El yin y el yang parten del taoísmo, que es un sistema de filosofía de vida oriental. Nos viene a decir que en el universo todo es dual, es decir, todo tiene dos caras. Pero no dos caras diferenciadas que no se tocan entre sí, sino que en todo existen dos fuerzas fundamentalmente opuestas, pero que al mismo tiempo se complementan y se equilibran. Simboliza también que no hay nada completamente puro en esencia, sino siempre en constante transformación. Y por supuesto que todas las cosas existen porque tienen un opuesto que les da sentido. Y no solo eso, sino que ese opuesto las complementa y al mismo tiempo existe dentro de sí mismo. Puede que el concepto resulte un poco complejo de entender, pero es tan sencillo como decir que nadie podría saber qué es realmente el bien si no supiera lo que es el mal. Pero no solo eso, sino que el bien y el mal son dos conceptos perfectamente intercambiables entre sí, siempre dependiendo de la perspectiva del que mira. Lo que voy a decir es un poco fuerte, pero si pudiéramos viajar atrás en el tiempo y preguntarle a los nazis el porqué de su maldad, probablemente nos dirían que ellos no son los malos, que ellos son los buenos y los malos son los otros. Todo depende del punto de vista con el que se mire. Eso sí, todos sabemos que los malos de la historia fueron los nazis, y nos complace y alivia saber que perdieron la guerra, porque tal y como nos han enseñado las películas, los malos siempre pierden. Lo que las pelis no enseñan es que la historia la escriben los vencedores, por eso siempre ganan los buenos, porque generalmente los malos, al haber perdido, pues poco pueden explicar. Repito que sé que el ejemplo es un poco fuerte, pero lo digo precisamente porque ilustrativo también lo es un rato. Si la Segunda Guerra Mundial hubiera acabado al revés, tal vez hoy en día los malos serían los aliados y eso da bastante miedo de pensar. ¿Y qué tiene que ver el yin y el yang con el Barça y el Madrid? Es sencillo, que el uno sin el otro no podrían ser lo que son. A ver, podrían existir independientemente, claro que sí, pero precisamente lo que les ha hecho tan grandes como equipos ha sido esa rivalidad, esa especie de tensión por no aflojar ante el rival y no quedarse atrás. Bueno, eso y los infinitos millones de los que disponen, todo se ha dicho. Conste que yo no soy especialmente futbolero, de hecho yo soy uno de esos raros que en el momento de elegir optó por una opción algo menos popular como es el baloncesto. Pero en este país es difícil no saber de fútbol aunque no quieras. Y he querido usar este ejemplo porque es el más evidente en cuanto a polarización. Polarización significa que te vas a un polo o al otro. Hay dos bandos y tú has de elegir uno. Como en los imanes, no hay un polo del medio, o positivo o negativo, no hay más. Es cierto que en el fútbol hay más equipos, muchísimos más, pero aunque seas socio del Levante o del Betis, es como que debes posicionarte a favor de blancos o blaugranas, hasta cuando no quieras. Y el problema que tenemos aquí, concretamente en este país, aunque sea un fenómeno que me atrevería a decir que es prácticamente mundial, es que la línea que separa la dualidad del fanatismo extremo es bastante delgada. Y ejemplos de estos hay varios. Por ejemplo, si eres madridista, todo lo que haga Messi te parecerá mal aunque el tío sea un portento deportivo irrepetible, del mismo modo y al revés con Cristiano Ronaldo si eres culé. Yo, sin ser demasiado futbolero, tengo que hacer un esfuerzo por no dejarme llevar por esa dinámica, aunque por increíble que parezca, a veces consigo quedarme en el medio y ver lo bueno y lo malo de los dos jugadores. Lo bueno de quedarte en medio sin posicionarte es que puedes disfrutar de todo al mismo tiempo que ves lo que no te gusta de cada opción. Y precisamente esa posición tan difícil de encontrar hoy en día es la que te hace ver cómo se ha instrumentalizado la dualidad por parte de los grandes poderes. ¿Nunca os habéis preguntado por qué motivo estos dos equipos tienen esos presupuestos y en muchos casos tienen hasta más poder e influencia que muchas instituciones políticas? Pues simplemente porque interesa. Obviamente también mueven y generan mucho dinero y quizás por eso han disfrutado de cierta impunidad en determinadas acciones. La cuestión es que para los grandes poderes el fútbol es muy clave, porque divide.
Lo cual es bastante irónico, ya que el deporte, que en tiempos antiguos era símbolo de hermanamiento y hasta conseguía pausar guerras, debería ser algo que uniera a la gente y no como ahora que ya no se conforma con separar, sino que también divide, que parece lo mismo pero no lo es. Una de las frases estrella de la antigua Roma fue el famoso divide et impera, o lo que es lo mismo, divide y vencerás. Hoy en día los seguidores de ambos equipos ya mencionados no son rivales, son enemigos. Obviamente siempre hay grados y niveles en estos temas, pero en muchos casos estamos empezando a rozar el odio. ¿Y esto es culpa del deporte o en este caso concreto del fútbol? Por supuesto que no. El fútbol es aquí la única víctima, bueno, sin mencionar a aquellos que han perdido la vida en batallas campales entre hinchadas rivales, pero no quiero dramatizar más de la cuenta. En cualquier caso, el principal responsable de esto se encuentra en los medios y en el sistema que alimenta toda esa polarización. En esos periódicos deportivos que solo son un vertedero de opiniones de autodenominados como expertos deportivos que no hacen más que vomitar bilis y odio hacia el rival, o en esa especie de programas de tele que son como una especie de sálvame deportivo, telebasura en su máxima expresión, y que ya ni siquiera se esconden. Todos sabemos que cada periódico o cada programa tiene una cierta tendencia de favor hacia determinados equipos o instituciones, pero años atrás al menos intentaban disimularlo un poco, imagino que por respeto al lector o espectador. No hay nada más noble que felicitar a un rival cuando gana merecidamente, y en cambio hoy no solo no se felicita, sino que encima te sacan una portada con algo que no tiene nada que ver o se ponen a criticar cosas que son externas al deporte simplemente por el hecho de seguir vomitando bilis y esto cabrea a la gente, y con razón. Pero no quiero estar hablando del fútbol todo el capítulo, ya que es solo un ejemplo de polarización en nuestra sociedad. Esto es algo que pasa en muchísimos otros campos. En política, por ejemplo, también lo encontramos. De toda la vida, aquí o eras de rojos o eras de azules. Que alguien estará pensando que ya no es así porque ahora también hay naranjas y morados. Ya, sí, fíjate qué casualidad. Yo soy un tío de letras y los números me cuestan un poco, pero más o menos hasta aquí llego. Antes eran 2 partidos, 1 en cada bando, y ahora son 4, 2 por cada lado. Solo han multiplicado por 2 las opciones, pero salvo algún mínimo matiz, siguen siendo 2 bandos claramente diferenciados. Si es que esto pasa hasta en los videojuegos. Antiguamente era Nintendo o Sega y ahora es Sony o Microsoft. Y hay muchos ejemplos más, aunque no de tanta rivalidad. Lo he mencionado hace un momento sin pensarlo y es otro ejemplo. ¿Eres de letras o eres de números? Como también eres de playa o de montaña, de frío o de calor, de perros o de gatos. Hemos perdido el norte, mientras otros habrán perdido el sur. Que sí, que ya sé que hay personas que ni letras ni números, sino música, como los hay que tienen loros como mascotas en climas templados. Y nada me alegra más que saber que hay gente que no cae en la trampa de la dualidad. Pero una cosa no quita la otra. Los antiguos griegos hablaban del aurea mediocritas, o lo que es lo mismo, el dorado término medio de las cosas, encontrar la moderación. No estoy seguro de que la moderación sea algo imprescindible para todos los aspectos de la vida, y es cierto que a veces es necesario acercarse al extremo para experimentar sensaciones y emociones que desde la moderación serían impensables. Y así como en el símbolo del yin y el yang, donde la parte blanca tiene un punto negro y viceversa, intentar vivir en perfecto estado de moderación no solo no es útil para experimentar la vida humana, sino que creo que debe ser imposible. No obstante, creo que es más sano intentar no posicionarse demasiado en todos los campos. Un fanatismo bien llevado no tiene por qué ser malo, siempre que entre dentro de una cierta lógica y sentido común. El problema es que la polarización se ha llevado al extremo de no poder disfrutar de los dos lados de algo. Si te acercas a un fanático acérrimo de un equipo y le comentas el gran partido que hizo el equipo rival la pasada jornada, te acusará como poco de traidor. Incluso hay un término para esa gente que un día apoyan a un equipo y luego a otro, se les llama chaqueteros, como si existiese una ley divina que impidiera poder cambiar de opinión o de criterio. En un símil futbolístico, y ya prometo que será el último, me gustaba ver los partidos del Madrid de los Galácticos de la misma manera como he disfrutado del Barça de las 6 copas, y no me he muerto. Eso sí, cuando explico esto, la opinión general sobre mí es que no tengo un criterio fijo, que no entiendo del tema y que no sé lo que quiero. Y no, me temo que no estoy de acuerdo con esas afirmaciones, pero al mismo tiempo me alegro que así lo consideren. Si no tener criterio es sinónimo de poder disfrutar de las cosas buenas de cada lado, honestamente, ojalá perdieran todos ellos su criterio porque serían más felices. Igual soy yo el raro, pero desconfío de la gente que ha mantenido el mismo criterio durante todos los años de su vida. Ellos deben pensar que ser fieles a esos criterios les hace más grandes. Yo creo que eso es todo lo contrario, porque yo ahora con 30 años no me gustan las mismas cosas que con 10 o con 20, y raro sería que mantuviera las actuales con 40 o 60. La vida es cambio continuo y si no te mueves te pasa como al agua, que te estancas y te pudres. Que esto no significa que si has sido toda la vida del mismo equipo estés podrido, por supuesto que no, pero si te mantienes en una posición concreta, que sea porque realmente quieres que sea así, no porque esté mal visto o mal considerado el hecho de cambiar. La polarización también ayuda a otro de los factores importantes en nuestra sociedad, impulsado y alimentado por los grandes poderes también, claro.
el etiquetado. Nos encanta poner etiquetas y nos desconcierta cuando la etiqueta varía en alguna forma. Tengo un amigo que toda la vida ha sido un gran fan del snowboard, que para los no entendidos, aquí hay una rivalidad también muy bestia, entre gente que practica el snowboard y los que practican el esquí. Pues este amigo un día decidió probar el esquí porque nunca lo había probado, y todo el resto del grupo puso el grito en el cielo. El resultado fue que la experiencia en sí le gustó, y ha repetido en varias ocasiones, también sin morirse, aunque por gran parte del grupo, y aunque sea en tono de broma, ahora le llaman el Judas alpino. Está hasta demostrado científicamente que nuestro cerebro es muy vago y dedica muchos esfuerzos a mantener la situación todo lo estable que pueda, es decir, sin cambios. Los cambios no le gustan al cerebro porque requieren adaptación y la adaptación requiere esfuerzo, pero el cambio no tiene por qué ser malo en sí. Por poner otro ejemplo, en mi grupo de amigos hay uno que no se sacó el graduado escolar y todo el mundo lo tiene etiquetado como el tonto del grupo. Como veis, gozo de la compañía de gente muy maja. Y puede ser cierto que quizá los intereses intelectuales de este tío no sean los más elevados, pero yo he podido hablar con él a solas y el nivel de profundidad de su conversación cuando se pone ni se asoma al de aquellos que por hacerse los graciosetes le consideran el tonto del grupo. Más tontos me parecen a mí todos ellos, pero intento no caer también en esa trampa del etiquetado. A resumidas cuentas, nuestro mundo es dual, eso no se puede evitar, pero utilizar nuestro sentido común para disfrutar de esa dualidad y que no sea una trampa creada por nosotros contra nosotros, está en nuestra mano. Lo decía antes y lo repito, esto a los grandes poderes les interesa. Divide et impera. Una sociedad dividida tendrá 1000 problemas y cada parte se preocupará solo de los suyos, que casualmente suelen ser los opuestos de los del otro bando. ¿Y sabéis qué es lo que no hace una sociedad dividida? Unirse para luchar contra los problemas que afectan a todos y que, por descontado, benefician a los que manejan el cotarro general. Además de que la polarización lleva intrínseca una amenaza todavía mayor, el conflicto entre bandos. La mayoría de guerras de la historia han empezado porque dos bandos con ideas diferentes o directamente opuestas no han conseguido llegar a un término medio o directamente ni lo han intentado encontrar. Yo he visto discusiones entre amigos y hasta entre familiares por temas deportivos, por intentar decidir qué consola de videojuegos es mejor que la otra y por qué partido político es el menos malo. Ojo, que discutir en sí no es necesariamente malo, siempre que se haga dando margen a la argumentación del contrario y con la mente suficientemente abierta para que puedan convencerte si los argumentos ofrecidos así lo merecen. Pero eso ya no se hace. Una discusión hoy en día consiste en ver quién impone su opinión al otro, no importa cuál sea el objeto a tratar. Tu postura siempre ha de prevalecer ante la de los demás. Y así lo vemos en la tele cada día. ¿No os pasa que viendo debates televisivos tenéis la sensación de que solo son un puñado de loros repitiendo una y otra vez lo mismo y cada vez gritando más? Los argumentos no cambian porque las posturas mentales están enrocadas. Lo mío es lo mejor y lo correcto, y lo de todos los demás está equivocado. Es difícil avanzar a nivel de sociedad así, y mucho más a nivel individual de cada uno. Para acabar, solo os pediría que le deis un par de vueltas a vuestros criterios y pensad si realmente lo que creéis que os gusta de verdad, o simplemente os gusta porque os ha gustado siempre y ya es tarde para cambiarlo. Amigos, nunca es tarde, para casi nada en la vida. Replantear vuestra visión de la vida no es traición, ni cobardía, todo lo contrario, hay que ser realmente valiente para enfrentar los propios criterios y los de los que os rodean. Y sobre todo, defended vuestras ideas, nuevas o viejas, tanto como creáis oportuno, pero no hagáis enemigos, porque en esta vida dual que nos ha tocado vivir no hay enemigos, solo bandos que no se entienden o pasan directamente de intentarlo. Sueño con que llegue el día en que nos despreocupemos de bandos internos y nos unamos todos, sin mirar colores, ni banderas, ni gustos, ni tendencias, contra lo que de verdad nos provoca estos conflictos. Ese día no hará falta más que suene esto que viene ahora, porque ya estaremos despiertos. Pero hasta entonces... ¿Oís eso? Es hora de despertar. Muchas gracias.